El cuadro Teatro de Ópera Espacial es una pintura creada por Jason M. Allen utilizando la guía generativa Midjourney. Esta pieza ganó el concurso anual de Bellas Artes de la Feria Estatal de Colorado el 5 de septiembre del 2022, convirtiéndose en una de las primeras imágenes generadas por IA en ganar un premio. Bienvenidos y bienvenidas a todos, todas, todes a nuestro podcast Más Allá del Lienzo. En nuestro capítulo del día de hoy, el arte sigue siendo arte si lo crea la inteligencia artificial. Aquí con sus anfitriones, Johnny. Heidi Macías. Andrea. Fiorella. Y por supuesto conmigo, Diana. Entonces, chicos, vamos a empezar. ¿Qué es el arte? Empecemos por ahí. ¿Qué opinan? Bajo mi opinión personal, yo considero que el arte es justamente la expresión del alma, la expresión de la creatividad, la mente que alguien puede poseer. Ok. ¿Hay algún valor en el sentido de que tiene que ser estético o algo por el estilo? Considero yo que no es necesariamente un elemento que tenga que estar presente en una obra, el que de pronto sea técnicamente difícil o que incluya materiales que sean costosos, pinturas novedosas, no, sino más bien que logre plasmar ese sentimiento, esa idea detrás, esa intencionalidad. Yo pienso que es la expresión de sentimientos, es la manera de llegar a través de una pintura, a través de una canción, a través de tantas formas que hay de llegar a expresar tus sentimientos y tocar el corazón de esa otra persona para que entienda realmente lo que buscas transmitir a través de esa obra de arte. También considero que el arte es una forma de enviar un mensaje, o sea, hay que utilizarlo como una oportunidad de enviar mensajes buenos, como más como más unidad, para que la gente tenga más unidad y no haya tanta separación, por ejemplo, racial o de género o de muchas cosas. Okay. Es como una forma de expresión, más que otra cosa. Bueno, yo siento que el arte también puede expresar lo que son las injusticias o las cosas, como quien dice, críticas, pero también vivencias de uno mismo o pues en este caso el artista que plasma en la obra cosas que le pasan y les duele, y muchas personas también que ven ese arte lo interpretan de otra manera y el artista también tiene su propio significado. Yo tengo un conflicto un poco con este tema porque yo no sé definirte qué es el arte. Por ejemplo, en mi caso es como que yo lo veo más como una emoción, como un sentimiento, como un performance a cierto punto, más que incluso yo poder definirlo como una sola cosa. De hecho, es algo que me cuesta un poco, y ya teniendo en cuenta lo que ustedes mencionan de qué es el arte, podríamos concluir con que el arte en sí es una forma de expresión, buena o mala, que no tiene que ser estética, puede que sea estética o no, es más como una forma de demostrar, ¿qué será? Como demostrar un sentimiento llevado a la máxima expresión. Yo diría que algo así. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Precisamente, como en las películas, teatro, música, libros y un sinfín de formas, de maneras de expresión a través del arte. Pero bueno, aquí la pregunta es si realmente una inteligencia artificial nos puede plasmar todo esto que acabamos de decir, porque ahí sí está complicado. Yo considero que más bien como un creador de arte, la inteligencia artificial sería como un puente, porque realmente la inteligencia artificial la utilizamos para todo. Y me podrán decir que ahora hemos visto un boom de mucha gente utilizando y generando imágenes, incluso los diseñadores gráficos han tenido ciertos tipos de problemas por esto, pero realmente es un puente porque quien le da los prompts a la IA es un humano. Entonces, por ahí podemos ver un lado de la moneda.
Yo, por ejemplo, puedo decirte que como, bueno, aquí realmente la mayoría somos artistas en este caso y creamos justamente arte de alguna u otra forma. Yo, por ejemplo, cuando tengo que pintar algo y yo no sé la referencia, a mí se me hace mucho más sencillo ir a la técnica clásica de ir a buscar una foto o tú hacer la foto de la pose que quieres hacer y directamente hacer el lienzo. Porque muchas veces cuando yo busco justamente, porque lo intenté hacer en algún momento con inteligencia artificial, hacer justo el diseño que quería para yo poder plasmarlo, tener una referencia visual de lo que yo estoy imaginándome, realmente no fue muy clara y al contrario tenía muchos errores. Entonces así como que tú digas, una herramienta tal vez puede funcionar y puede ser muy útil, pero necesita mucho curado al final del día. Y por supuesto no hablar del tema de que en algunos casos la IA la IA utiliza pues justamente trabajo o arte robado de otras personas porque muchas veces no tienen el consentimiento. O no sé, ¿ustedes qué opinan, chicos? Bueno, es un tema un poco relativo porque en sí funciona en cierta manera similar a lo que hace ya la persona, la mente humana, que es entendiendo los conceptos mediante ejemplos ya vistos anteriormente, pues crear algo, pero ese algo siempre está basado en algo que ya existe. Entonces lo que hace la IA es justamente investigar, estudiar y reconocer los conceptos, formas, colores y de allí formar algo nuevo. Pero como tal, al ser una copia tal cual, una repetición o una artificie de la mente, porque tal cual está tratando de emular, está tratando de alcanzar ese nivel humano a través de la copia del procesamiento de pensamiento pues, y de creación, pues no va a ser justamente igual de buena que la mente, porque está tratando de ser como la mente, no es una mente en sí. Y justamente la mente humana es de las estructuras más complejas del universo. Yo tengo una pregunta. Así como mi compañero dijo que, digamos que la IA crea algo nuevo, ¿ustedes de verdad piensan que la IA crea o solo copia algo ya existente? Porque, digamos, hay aplicaciones que necesitan que le envíes fotos del estilo de lo que ya se ha hecho. Por ejemplo, estamos en el ejemplo de lo que ha pasado con un tipo de dibujo que se llama Ghibli. Entonces la IA comenzó a sacar mucho sobre ese estilo y el artista se mostró muy enojado por que prácticamente estaban copiando su estilo por medio de una IA. Entonces, ¿qué opinan ustedes? O sea, ¿de verdad tiene la IA capacidad de crear algo nuevo o simplemente está copiando? Bueno, yo creo que sí tiene mucho de imitación, la verdad, porque, bueno, actualmente, bueno, en la época que yo estudié la primera carrera en la universidad, pues no existía esto de la IA, ¿no? Entonces era como que anda a buscar la biblioteca y crea tu propia tesis, crea tu propio trabajo, leyendo, ¿no? Pero en sí la IA sí, es verdad, que tiende a la imitación porque lo que hace es agarrar estadísticas, patrones, hacer cálculos, qué es lo que más está relevante en el momento y según eso te da. La verdad yo utilicé la IA también para hacerle las carátulas a mis hijos, pero es verdad lo que dice Dianita, no te da exactamente lo que quieres, no, porque no tiene emociones, o sea, no hay como tal un sentimiento detrás de eso. Bueno, respecto a eso, para mí la IA es una herramienta, más no es algo que genera arte en sí. Entonces nos facilita bastante el proceso, pero no considero que sea una obra, o que haga una obra 100% nueva, o como quien dice que nos exprese algo demasiado profundo. Precisamente porque, por ejemplo, yo siento que, por ejemplo, la IA puede ser muy útil para ser una herramienta que te puede ayudar justo, a pesar de que, digamos, no nos da lo que queremos, pero dale, que de repente algo básico, no sé cómo hacer una pose tal cual. Le pides, dame a una persona con esta pose. Listo, como que te puede dar una referencia, pero igual siempre vas a necesitar, en particular, por ejemplo, para yo pintar, por ejemplo, si necesito recaer en la técnica clásica, voy a ir a buscar a una persona que lo esté haciendo, para yo poder apoyarme de eso precisamente.
Y es muy curioso porque justo lo que mencionaba Fiorelita respecto a lo de el robar, se puede decir, porque que consideramos ya seguimos en algo ético, ¿no? Porque al final del día el autor no quería que usaran sus trabajos, su esfuerzo de toda la vida, porque él desde muy joven comenzó a crear todo este diseño y todo este estilo y todas estas obras para que se sea reducido a un estilo, sobre todo, porque yo creo que el hecho del enojo justamente del autor precisamente no es solamente, se copiaron de mi estilo, porque muchos artistas pueden copiar el estilo Ghibli, un montón de hemos sido inspirados por ellos, por el estilo de anime, o sea, muchos de ellos ha pasado, pero creo que fue el hecho de que justamente, no sé ustedes qué piensen, y quiero lanzar una pregunta, es el tema, o una cuestión, un debate, es el tema de que la IA, de alguna manera, no importa que copie de una manera muy precisa el estilo, el diseño, lo que tú estés palpando, sino que se siente muerto, se siente que no tiene alma, se siente que no tiene vida. Y, por ejemplo, yo he visto muchos cuadros que yo incluso, una vez puse uno de los míos, porque dije, quiero ver cómo lo representaría. Y yo soy mucho de ver los ojos, mucho del tema de que los ojos, yo me enfoco en el arte y mucho en el mío es los ojos como tal. Y sentía los ojos muertos. Era como que no había nada detrás. A pesar de que tú puedes decir, ay, es un cuadro, no tiene nada. Es que no hay nada, efectivamente. Pero es como, se sentía extraño. No sé ustedes qué piensan de eso, alguna vez lo han experimentado o algo así, no sé. Pues justamente desde el inicio de la generación de imágenes por IA se sentía esto, porque como ya habíamos, bueno, yo había comentado, la IA, la inteligencia artificial, está buscando en sí darle una copia, darle una reflexión, un espejismo de lo que es ya el cerebro humano, o sea, está tratando de replicar algo que ya existe, y por tal ahí está la complicación, porque es mucho más fácil tener algo único, en sí tener un modelo alejado a la mente, que tratar de alcanzar lo que es en sí la mente, como piensa un humano. Y cuando se trata de generación de imágenes, normalmente sigue una ruta visual, lleva un proceso donde todo está métricamente bien calculado, bien estructurado, bien definido. En cambio, cuando un humano hace algo, está haciéndolo a través más que todo de sus emociones, como lo habíamos contado, porque por sí el humano es principalmente emocional, mayoritariamente emocional. Piensa más con las emociones que con la lógica. Entonces, cuando está haciendo un trazo, cuando está pintando, está creando un cuadro, pues justamente en ese momento está dejándose llevar por lo que le está transmitiendo ya de por sí el cuadro, y sabe cómo, de cierta forma incluso primitiva o inconsciente, llevar esa idea, ese sentir en el cuadro, exacto. Y ya de por sí, como lo comentabas, hay un inventario, prácticamente un stock de imágenes, de todo el internet, de todo lo que se ha podido recopilar para que la inteligencia artificial se entrene. Entonces ahí entra el tema, porque tal cual si te toman estos trabajos que son tuyos y entrenan una inteligencia artificial, entonces hay un tema ahí legal un poco pues gris, un matiz súper ahí, ni blanco ni negro, súper complicado, porque como tal no se sabe determinar en qué momento algo está siendo como tal usurpado o no, más que todo un tema de propiedad intelectual. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, precisamente es el hecho de, bueno, volviendo al tema de Ghibli, por ejemplo, muchas personas también con lo de Disney, que han hecho replicado diseños o estilo de Disney, esos son de hecho de autores de hace muchísimos años, algunos ya incluso han fallecido, son animadores y todo, que dieron el estilo, dieron su trabajo, igual fueron remunerados en algún momento, pero para que fueran propiedad intelectual de alguna manera de Disney, ¿no? Para lo que conocemos como Disney. Pero de cualquier forma, ahí como podríamos verlo, por ejemplo, ellos fueron pagados para hacer un diseño que no fue suyo, por ejemplo, pero al final del día, porque era para una empresa y esta empresa está de acuerdo con que usen para, por ejemplo, su trabajo, lo que ellos hicieron para poder alimentarla a ella. ¿Ustedes qué opinan, por ejemplo, de ese tipo de Creo cosas? que hasta cierto punto sigue siendo lo mismo, porque ellos sienten que fue su trabajo o fue su arte, aunque ya no sea suyo, aunque ya actualmente le pertenezca a una empresa. Está el pensamiento de yo lo creé, yo tuve el esfuerzo de hacer este trabajo, y que ahora estas personas simplemente pueden hacerlo tan fácil con una IA, sobre todo personas que no saben dibujar, ya lo pueden hacer fácilmente con una IA. Y muchos de ellos muchos de estos tal vez
se dedicaron por mucho tiempo a mejorar, estudiaron, practicaron y ver que ahora simplemente lo pueden volver a replicar con una IA se siente frustrante. Por ejemplo, en particular, perdón que te he interrumpido, perdón, pero que esa es una pregunta. Por ejemplo, en tu caso particular, que tú eres artista de danza, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sientes que a ti en tu rol te afectaría? Justo hace poco vi unos cuantos videos de personas que estaban tratando de preguntarle a una aplicación de IA si podía crear una coreografía. Entonces me puse a ver y algunos pasos sí eran bastante decentes, aunque no tenían como que coherencia entre movimientos, no había un progreso entre cada movimiento, No había cohesión. no había cohesión entre movimientos, entonces, pero sí había como que un buen inicio. Entonces me puse a pensar, ¿qué tal si en el futuro ya ni siquiera van a necesitar coreógrafos, solo lo van a buscar en una IA y ahí cualquiera va a sacar una coreografía? ¿Qué va a pasar con los coreógrafos? ¿Qué va a pasar con el baile más expresivo? Porque hay tipos de diferentes de baile. Ya hay personas que solo siguen una coreografía ya hecha. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, la danza contemporánea, que es algo más expresivo, que es algo donde mandas muchos sentimientos? Entonces, y de repente viene una persona, busca en una IA, créame una coreografía de danza contemporánea. Ya no va a ser lo mismo, porque va a sentirse tan frío, tan... No, yo creo que no es algo que tendría que comenzar a experimentarse. Por eso, disculpa mi ignorancia igual, pero para esto, por ejemplo, ¿qué podríamos definir con danza contemporánea? ¿Qué es en sí danza contemporánea? Para como todos entender. Contemporánea es una danza un poco más clásica, donde puedes expresar todas tus emociones. No es como el ballet, pero es como que va un poco de esa rama y son pasos más correctos, pero a la vez es como una forma de expresarte, es donde utilizas todos tus sentimientos y tratas de plasmarlos para que las personas logren entender una danza. Claro, son de ese tipo de espectáculos que nos hacen hasta llorar. Exacto. Nos transmiten realmente el sentimiento y también plasman ciertas escenas donde tenemos que entender y... Sí, donde hay una historia. Sí, donde hay una historia. Y pues sí, es verdad, la verdad es que la IA está desplazando muchas plazas, porque se está metiendo ya, bueno, incluso en el cine creo que ya está implementando lo de la IA y está dejando precisamente sin plazas laborales a ciertas personas, porque está reemplazando y a veces de cierta manera nosotros lo estamos aceptando, porque no creo que aquí no hayamos visto las famosas novelas con IA. En algún momento nos ha pasado un anuncio ahí con las novelas de IA y te quedas enganchado así, pero luego te das cuenta que realmente no tienen sentido a veces. Son unas novelas sin sentido, pero eso, o sea, estamos nosotros mismos también reemplazando. Últimamente he visto muchos anuncios hechos con IA, o sea, letreros, flyers, y lo estamos aceptando de tal manera, o sea, está ocurriendo como en aquel tiempo o en el siglo XIX que ocurrió con la fotografía, que fue también un gran escándalo porque no se consideraba que era arte y decían que la máquina hacía todo y que no se expresaba ningún sentimiento, lo mismo que está pasando con la IA actualmente, pero como sabemos, la fotografía ya se posicionó como un estilo de arte, porque va mucho más allá de solamente ser una imagen. Sabemos que el autor busca distintas maneras de plasmar esas emociones a través de la fotografía, pero vamos a ver qué ocurre con la IA, porque realmente nos está desplazando y nos está obligando a avanzar tal vez a algo que no aceptamos totalmente.
y que no nos Sí, va a pero- dar todas las emociones Que no- que realmente buscamos, porque eso es lo que busca el ser humano, empatizar todo el tiempo y decir, chuta, esa música con esa letra, ay, Ya me han practicado ahorita me pegó porque eso a mí también me ha pasado. Y es porque seguramente al autor en escucha su como momento le algo, ocurrió como un algo, micrófono. se puso triste y plasmó esa letra. Entonces, ¿qué opinamos? ¿Qué seguimos opinando acerca de la IA? ¿La aceptamos? ¿No la aceptamos? Tal vez como dice la compañera, la aceptamos como una herramienta. Por ejemplo, a mí me pasó, de hecho, algo que yo digo, yo siento que sí nos va a afectar de manera muy negativa, sobre todo a aquellos artistas que recién están empezando, que siguen siendo principiantes. Porque, verán, hace poquito yo tuve una experiencia porque yo consumo mucho arte, yo compro arte, yo invierto mucho en arte, a mí me gusta mucho, y sobre todo en artistas pequeños, porque me parece una de las como cosas bastante aceptables hacer. Pero durante el proceso me pareció muy curioso que estábamos utilizando IA para imaginarnos una idea. O sea, por ejemplo, sí dije, ok, está chévere utilizarlo, pero tú como artista puedes, por ejemplo, me pasó como, porque yo tengo tatuajes, entonces me pasó como, tengo dos experiencias, con mi artista de tatuaje y con mi artista que ella me creó un cuadro. En este caso, con mi artista de tatuaje, ella dijo, ok, dame cuál es tu idea. Yo le dije, quiero una mariposa, tal, listo, y se puso a hacer el diseño y me dijo, te tengo 3 diseños, toma, ¿cuál te gusta? Y ahí fuimos escogiendo, ¿no? Y fue una experiencia muy divertida, realmente me encantó, pero luego está el tema de, por ejemplo, mi artista que me hizo un cuadro, justamente este cuadro, ella lo que hizo fue, le di mi idea y ella no hizo un boceto como tal, lo que ella hizo fue crearlo con IA. Y yo diría que como que a cierto punto está chévere, pero por ejemplo, ¿qué es lo que tú plasmas en el cuadro? ¿Qué es lo que tú vas a poner ahí? Si te vas a directamente copiar la idea de lo que pone la IA o en su defecto es como, o vas a interpretarlo de ahí, lo vas a poner, siento que puede llegar a afectar mucho el proceso de aprendizaje y desarrollo para los artistas, porque por ejemplo, como mencionaba Fiorelita, el tema de ya no necesitas un coreógrafo, de repente como mencionaba Andrea, ya no necesitas de repente alguien que te guíe, un director, por ejemplo, para que nosotros que somos también de teatro, de repente ya no necesitas un director entonces, o ya no necesitas un guionista al final del día, porque ya tienes, te lo crea rapidito la guía y te lo puede hacer, por ejemplo. Es como, entonces lo que nosotros vamos a entregar es un producto hecho con IA al final del día, sin sentimientos, sin emociones, o qué es lo que podemos hacer en ese caso. No sé ustedes qué opinan de eso. Bueno, aplicando la ley de oferta y demanda, cuando algo es muy ofertado, pues tiende a ser barato en el mercado. Entonces, como ya algunos críticos, digamos, algunos críticos habían opinado, lo que hace la IA es que está creando ese puente, como lo comentaban, entre personas comunes y sí rubros que son como tal de personas con una profesión que necesita un conocimiento técnico, necesita un conocimiento profesional. Entonces, está agilizando mucho el que las personas no se queden con esas ideas estancadas y realmente puedan llevarlo a algo, a un producto. Entonces, como tal, ahora creo que al ser algo que abunda actualmente en el mercado, el que ya todo el mundo pueda crear, tenga esa facilidad de creación, pues ahora creo que se valoraría o se revalorizaría mucho más lo que son los sentimientos, las emociones, esa capacidad de poder conmover. Porque solo para poder conmover uno tiene que tener esa capacidad de ser conmovido. O sea, de entender lo que es en sí ser conmovido, ser humano. Entonces, bajo esa experiencia, bajo ese entendimiento que solamente un humano puede tener, porque una máquina, aunque intente replicar, no puede llegar a sentir. Entonces tienes que comprender lo que es en sí un sentimiento para poder expresar. De hecho, el arte, como también lo comentaba, es una herramienta. Y desde la antigüedad, desde la prehistoria, ha sido ese puente también justamente entre lo intangible y lo que se puede representar, lo que se puede visualizar. Desde la prehistoria, con esta necesidad del ser humano de tener una identidad, de tener un legado, de dejar una marca, crear algo, pues ha estado evidente ahí la necesidad del ser humano por crear arte. Entonces no va a desaparecer. Lo que en sí es que se va a reformular un poco el cómo apreciamos o cómo valoramos justamente el arte. Porque arte siempre se ha podido considerar cualquier forma de expresión, como esa banana que fue pegada en el museo con un poco de cinta y valía más de $1 millón. Entonces, y de hecho fue comprado. Algunos usan el arte para lavar dinero, pero eso ya es otra cosa. Ese es otro tema. Es otro tema. Chévere. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta, ya que los escuché a ustedes dos hablar sobre
algo de limitaciones. Entonces me gustaría preguntarles si consideran que la IA nos limita al proceso creativo de hacer arte. Sí, yo creo que sí. Yo también creo que sí, porque el hecho de que ya nos resuelva muchas cosas, eso últimamente hasta nos da opiniones de cómo debemos pensar y o sea, ya nos hemos hecho un poquito vagos, ¿no? Nos ha hecho un poquito vagos porque nos limita el momento de pensar, o sea, ya estás dando todo ese trabajo que tú tienes que hacer, que de pronto se te puede ocurrir una idea increíble, tú ya lo estás dejando de lado porque, ay, no, solo le pregunto aquí a la IA y ya, todo resuelto. Sí, no nos vayamos mucho más allá. Yo tengo un amigo que me contó de que no supo cómo responder un mensaje y se lo preguntó a una IA. O sea, sí, es Ganando verdad. habilidades sociales. así, hasta eso hemos llegado. Exactamente, exactamente. O sea, yo creo que eso es algo ya muy impersonal porque decirle a una IA que te dé las... O sea, te puede dar las posibles respuestas, pero tú ya tienes que meterle sentimientos, no sé, dependiendo de qué ocasión sea, pero ya es cuestión de cada uno, pues ya. Porque si no, la otra persona se va a sentir como que, ay, ni siquiera le interesa un poquito porque ni siquiera lo pensó, o sea... Es en el ámbito, por ejemplo, interpersonal, ¿no? Claro, Pero- es algo personal. Claro, pero por ejemplo, vámonos a otros lados. De repente, ya yéndonos un poco más allá, ¿no? El realizar investigaciones con IA, que creemos, nosotros que nos vamos a graduar próximamente, de repente hacer proyectos de vinculación con IA, tesis con IA. ¿En qué punto es nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro criterio? Y ahora se vuelve lo que una empresa, porque no debemos olvidar que al final del día la IA está alimentada con lo que está en las redes sociales, con la información que hay en internet, pero al final del día también es con el pensamiento y tiene una línea por el tema de una empresa. Al final del día sigue siendo algo privado, porque al final te cobran. Si quieres de repente, quieres hablar más con la IA, pagate $20 al mes. Por Claro, ejemplo. claro, es verdad. Sí. Pero aquí el profe Arturito no nos va a dejar hacer la tesis con ella, ni nada, No, nada, no, nada no, con aquí ella, no. aquí nada, ni plagio, nada. Pero por ejemplo, o sea, sí se nota esa situación, ¿no? Exacto. Y de hecho no sé si han escuchado que cuando algo es gratis, en realidad no es gratis. Pagas con tus Porque datos. así como las redes sociales, el que nosotros podamos usarlas de manera gratuita, entre comillas, es porque nosotros somos en sí lo que estamos brindándole un valor a esas redes sociales a través de los datos personales, a través de todo lo que recopila. Uno no lee los términos y condiciones de ninguna red social, hay que ser honesto, así como desde la IA, pero tal cual recopilan absolutamente todo. Cómo tú te comportas, cómo tú consumes contenido, todo eso literalmente tiene un valor. Entonces ellos venden esa información que es tan preciada para las marcas a justamente estas marcas para que puedan publicitar. Así ya directamente la publicidad tiene un impacto mayor y tiene una efectividad mayor. En el caso de la IA, todo lo que tú conversas también es recopilado. Estás entrenando de hecho, habían supuestos empleos donde tú entrenabas de manera más directa, dándole indicaciones de qué imagen era la correcta, le dabas un prompt, una indicación, el resultado que te daba tú lo evaluabas, si estaba bien o estaba mal, y así sucesivamente. Entonces, cada bendita información, cada foto que tú le mandas queda en una base de datos. Entonces, de ahí va generando. Todo es alimentar prácticamente este monstruo, digamos. Y por eso no es gratuito, porque en realidad tú estás pagando con algo, Exacto. Precisamente. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, Sí. qué fuerte, qué fuerte. Un Por tema ejemplo, muy interesante. demasiado. De hecho, no sé si escucharon, pero sí había planes reales de incluirle ya anuncios a ChatGPT, por ejemplo, porque no sé si también lo saben, cuando se busca maximizar si el desarrollo de algo, a veces se deja de lado lo que es la rentabilidad, que es esencial para cualquier empresa. Y la IA en sí, para todo lo que gasta, con toda la inversión que ha habido, no tiene una ganancia, ni siquiera tiene una digamos... No es sustentable ni para sí misma. Exacto. No se puede mantener sola, porque son los mismos inversionistas en circulito. Exacto, En circulito, exacto. manteniéndose. No hay una retribución, o sea, ni siquiera llegan a obtener lo que ya han invertido. Por eso, justamente, había incluso una teoría de el boom, como la burbuja de la crisis inmobiliaria,
que era que se habían valorado de más muchas casas, la gente no tenía cómo pagar, y luego todo este piso económico sobre el cual se estaba contando, porque supuestamente este dinero era algo que estaba como garantía para la economía estadounidense y por tal otras economías, porque nosotros dependemos del comercio global, pues se vinieron abajo. Y actualmente, como muchos están destinando este dinero a la IA, y la IA es un producto, todo es un producto, tiene que producir, o sea, tiene que vender, tiene que generar también dinero, pero no genera lo que invierte. Entonces, por eso lo piensa más a largo plazo. Y por eso había barajas de posibilidades como esta de incluirles anuncios, o ya directamente esto que te indico, o indicabas de que hay planes premium, aparte de para poder un poquito recuperar el dinero que se está invirtiendo, es también estratégico para limitar el uso de esta vieja, porque hay luego un embolletamiento y no se da abasto. Es una forma de limitar. Porque en sí la IA que nosotros usamos no es tan inteligente como uno realmente, bueno, podría pensar que es. La que sí es inteligente es la que se paga. Exacto. Qué curioso. Bueno, como retomando un poquito al tema del arte y todo, pues quisiera preguntarles, porque ya hemos hablado del tema del sentido emocional, el tema de, o sea, cuál es el valor emocional del arte, del artista, ya hemos hablado del tema un poco de la técnica, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que el arte es suficiente? Como justo para tomar el tema de lo de la banana, que lo vendieron $1 millón, ¿ustedes creen que mientras más bueno sea el arte, más como que compensaría el hecho de que se pague más por ello o no? Un poco tomando la pregunta. Yo pienso que hay que darle el respectivo valor al artista, porque si realmente no lo pagamos como tal, bueno, hay unos que sí es una exageración, pero en sí si no lo pagamos como tal, que son, mayormente sufren los pequeños artistas, los que recién están empezando, y viene alguien y no le quiere reconocer todo su esfuerzo, porque detrás de eso hay mucho esfuerzo, días de trabajo, muchas personas que a veces no tienen ni qué comer, esforzándose para que llegue un día alguien y reconozca su trabajo. Entonces, es un poquito complicado porque depende mucho de qué artista, de qué tipo de arte estemos hablando. Y eso también quería decirle, sin contar lo que dijo mi compañero Johnny, también no contamos con que la IA agota los recursos, agota muchos recursos como son el agua. Y recientemente declararon en bancarrota al planeta acerca del agua. Entonces, ese también sería otro punto de ver de la IA, un punto que no le suma en lo del medio ambiente también. Y pues, como también decía mi compañero Johnny, eso también, lo de la IA, hace que abaraten todos los costos. O sea, a veces muchos artistas van a incurrir, bueno, si el boom de la IA sigue avanzando como lo está haciendo, muchos van a incurrir a bajar el costo de su trabajo, porque no tienen otra opción, necesitan sobrevivir. Aparte de eso, que muchas personas están dejando de consumir arte, porque ahora solamente todo es redes sociales, incluso ya se ha dejado de incluir a los niños, fomentar esta cultura de consumir arte, de instruirse, de conocer. Muchas familias ya no lo hacen, solamente lo dejan con el teléfono y ya, con muchas veces dibujos animados que ya son creados por ella. Y que son sobreestimulantes, Exactamente, además. sí. Está complicado. Entonces ya sabemos, hay que ir más al teatro, así váyanse, si de repente tienen la oportunidad, a sus amigos, háganse amigos de gente de arte, ellos siempre están vendiendo ticketcitos para obras, siempre. También vayan al teatro mucho, siempre sigan a La Trinchera, sigan a la Sala Mac, siempre se hacen cosas gratuitas, algunas veces se pagan, pero siempre va a ser una buena experiencia, lo digo de corazón y lo digo como consumidora de estos dos teatros, siempre hay unas buenas obras que ver. Y también vayan al Museo Central de Manta, porque en el Museo Central de Manta también hacen muchas cositas buenas, hay proyectos, siempre hay cositas. Entonces hay que darle el valor del arte, el que se merece, y dejar de estar usando tanto la IA y comencemos a pensar otra vez, porque eso nos va a afectar más a largo plazo. Y ya no van a seguir ganando concursos de arte, la IA y las cosas generadas por IA.
Exacto. Y de hecho, ya que lo mencionas, porque muchas veces es controversial el que se permita la generación de arte a veces, entre comillas, por IA, y en concursos y demás, porque estás nivelando a una persona y su capacidad de expresar algo, su talento, su habilidad, con algo tan vacío, tan artificial como esto. Y ya que lo comentaba, bueno, retomando un poco, porque no quiero que se pase el punto, porque considero que es un poco importante, mi compañera, en cuanto a cómo se valora el arte, si es tanto como lo que viene detrás, el trabajo, el arduo esfuerzo de días, las pinturas que a veces suelen ser costosas, los materiales que están involucrados, el, el tiempo ya de ese artista, todo el recorrido, el prestigio que pueda tener, en sí el valor contextual, religioso, porque incluso, bueno, en la actualidad, de cierta forma, en lo que se comparte como sociedad, hay una mayor valorización, porque como tal lo apreciamos más. O sea, normalmente, de hecho, se venden más esculturas religiosas, bíblicas, como Jesucristo y demás, porque es algo que se comparte como sociedad, algo que se valora. Y de hecho, así fue también en la antigüedad. Todo el arte era también, más que todo, ligado a la iglesia, porque era quien se podía permitir también los costos que estaban involucrados. Y de hecho, como en la actualidad, hay una cadena como en todo rubro, en toda área, hay una cadena personas que se ven beneficiadas o perjudicadas por el trabajo digamos, pintura, teatro, cine, lo que sea. Entonces, por ejemplo, en la antigüedad, había personas que tenían que sacrificarse bastante para conseguir, por ejemplo, lo que era el lápiz lazuli, para el azul, que el azul no existía antes, por eso tenía un valor increíblemente alto, más caro que el oro. Y luego cuando ya se hizo algo común, como en la actualidad, que el azul se encuentra en todos lados, pues ya pierde valor. Entonces actualmente es lo mismo, o sea, hay mucho arte, mucho que consumir, y de hecho el cerebro se ha adaptado un poco a eso de consumir bastante en poco tiempo y no tener un procesamiento de algo único de manera más profunda, como lo hacíamos en la antigüedad, porque ahora vivimos súper rápido. Y nuestro hábito de vida está cambiando a nivel global. Entonces ya el arte está dividido en sí, y al haber bastante en el mercado, en la mente, en la percepción humana ya no se valora como antes, que era algo único, algo especial, que solo pocos podían recrear. Y entonces actualmente, aparte de que no todo el arte es igual de valioso para nosotros ya directamente, lo consumimos de forma diferente. Lamentablemente es mucho más de nicho. O sea, no hay forma de valorarlo como se hacía antes, porque en sí la gente ahora tiene acceso a demasiado, tiene acceso a lo que desee. Entonces, cuando se tiene mucho de algo, pues se tiende a desvalorizarlo un poco. Es como una especie de nueva revolución. Una nueva revolución, tanto bueno ya como la industria, revolución industrial, de cómo consumimos en sí también la industria y la sociedad. Porque ahora todo va a estar ligado más a cómo sí tenemos este ritmo de vida. Y aún así nosotros mantenemos este cuerpo primitivo, esta biología desde hace miles de millones de años, que aún tiene su sistema de adrenalina para correr del peligro, cuando en la antigüedad también se nos presentaban animales salvajes, no sé qué. Y también este sistema primitivo de querer expresar, ese sistema primitivo de querer expresar los sentimientos, el querer y demás. Entonces el arte va por ese lado tener una garantía de existencia, o sea, no va a dejar de ser parte de nosotros y de tener importancia, porque como humanos necesitamos de él. ¿Qué acto tan revolucionario es el vivir lento, el poder consumir arte y el poder pensar? Entonces, sigamos con eso. Aunque estoy de acuerdo con que el artista tiene que recibir su reconocimiento y todo, siento que actualmente hay ciertos artes que se han vuelto un poco absurdos. Por ejemplo, lo de que se puso una banana con cinta y ya la gente
estuvo ahí viéndola, la compraron y yo qué sé, y también hay otras pinturas, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero hace un mucho tiempo atrás, vi de que un artista se le había puesto un lienzo en blanco y se le había dado una pincelada, y como era un artista más Me o voy a hacer menos artista. famoso, pues se expuso como el gran arte, como la cosa más increíble, y entonces siento que actualmente también hay artistas que simplemente ya han perdido el rumbo. O sea, aún hay artistas que expresan cosas con su arte, aún hay artistas que mandan un mensaje, aún hay artistas que mandan sentimientos, pero siento que hasta las propias artistas han perdido el rumbo, para ellos el arte se ha vuelto algo más frío. No sé qué ustedes qué Yo piensan. creo que más es porque hay mucha gente que tiene mucho dinero y consume por estatus, no porque realmente valore el arte o porque aprecie realmente ese cuadro o la banana que la aprecie realmente, no. Más bien es por estatus, nada O más. también puede ser por lo que también se llama, ay, no recuerdo el nombre, pero es esta línea de pensamiento del absurdo, de que de repente es justo irnos, no sé si nos puedas hablar un poquito más al respecto, de repente tengas alguna idea, maybe. Pues, por lo que yo he visto bueno, es que hay un arte que lo llaman absurdo, que es como que ponen cualquier elemento ahí y le dan un significado. Más no es como, sabes, una pintura ya bien elaborada, pero es un elemento ya que le dan como ese sentimiento o ese sentido ya. Pero no tiene sentido porque es algo... Esa es la idea, que no lo tenga. Y precisamente eso es lo más cotizado en sí, en el Sí. arte, tener ya una identidad. De hecho, todos los artistas están buscando eso, crear su propia identidad, su propio estilo, que sean reconocidos por ello, como el estilo Gilby, Alex Ross con los cómics, Quentin Tarantino con su Con los forma de hacer pies. películas. Exacto, exacto. Coño, ¿cómo los ves? Van Gogh, por ejemplo. O sea, todos buscan crear esa identidad. Sí. Y para ello muchas veces tienes que romper lo habitual, innovar, que es algo que siempre está intrínseco, o sea, siempre ligado al arte. O sea, en función de la innovación, tú puedes también justamente valorar el arte, que es parte de aquello. Por ejemplo, en la antigüedad, como lo decías, las altas sociedades, la aristocracia, la gente de dinero, en sí hacía que se hicieran pinturas de ellos, de su familia, para tener ese producto exclusivo, ¿sabes? De la alta sociedad, porque no todos tenían. Un retrato era algo único, era algo que solo se podían permitir pocos. Era justamente para parte de mantener esa apariencia, ese estatus, pues tener algo único y aparte, pues tener esta ideología de buen gusto, ya sabes, de lo mismo de tener buena joyería, buena mueblería y por supuesto buen arte. Entonces, en la antigüedad, como también ahora, el arte siempre estuvo ligado mucho a lo único, o sea, lo irrepetible que puede ser. Entonces, de ahí vienen otras personas que intentan hacer algo único, entre comillas, haciendo algo que rompe con lo que se espera. Una pincelada, una banana. Y dicen sin número más de ejemplos que se nos pueden venir a la mente. Como último punto, sí quisiera que saquemos un tema, que es el tema del futuro de los artistas. Me gustaría preguntarte a ti, Heidi, como pues que estás estudiando tal cual la carrera de artes, primero que todo que nos cuentes un poquito de cuál es, primero que todo porque todos tenemos esta idea de el arte no te va a dar nada para vivir y nuestros papás a veces salen con eso. Primero que todo, ¿cuáles son las salidas económicas de la carrera? Primero. Y segundo, visto la situación con el AIA, ¿qué nos espera? Está denso. Bueno, primero que nada, sí es verdad que mucha gente tiene ese pensamiento de que nosotros como artistas no vamos a tener para comer, que no vamos a tener salidas económicas, ni conseguir un trabajo, pero yo considero que
cada quien sigue su camino y busca las posibilidades que puede, porque si yo, por ejemplo, ahorita no estoy comenzando con lo que es la danza y yo no me meto en esos lugares, como por así decir, a dar talleres, cosas así, yo no estoy haciendo nada por mi futuro. Si yo me quedo nomás ahí estancada, pues en solo escuchar y, como quien dice, tomar esa información, más no ponerla en práctica, pues ahí sí no voy a llegar, como quien dice, a ser esa persona que enseña o que vende arte, pues como dicen ellos. Y referente al futuro, yo siento que, o sea, la IA sí nos va a ayudar bastante, pero no a hacer el arte como tal, sino que como una herramienta. Porque yo no la veo como algo, o sea, no es un problema, pero tampoco es algo que tengamos que depender mucho de eso, sino que saber equilibrar todo eso. Entonces, ese es mi punto de vista. Yo considero que no es algo malo, pero tampoco es algo que debamos tomar todo el tiempo y depender solo de eso. Así que eso. Súper. No sé, Fiorella, ¿quieres anotar algo? Yo creo, así como dijo mi compañera, hay que tener un equilibrio, hay que saber cuándo utilizar algo y cuándo parar, hay que saber cuándo la IA es necesaria y cuándo no, y no dejarnos llevar solo por ella, también dejarnos llevar por nuestra creatividad, por nuestros sentimientos. A veces, por ejemplo, en el baile, a veces si te concentras en la música, si te concentras en lo que te hace sentir, salen pasos increíbles, puedes expresarte de una manera tan increíble. Yo creo que la danza es una forma de arte en donde puedes expresarte de mil maneras si te dejas llevar por la música. Me encanta. Yo creo que también mucho para también del lado justo de pues el futuro de los artistas, sobre todo de los pequeños artistas. No hablemos de ya gente internacional que ya tiene una carrera, algo, ya no me refiero a ellos, sino también el tema de, bueno, y también hablando un poquito de ellos, es el tema del robo de la identidad, ¿no? Que al final del día pueden plagiar tu arte, sea una canción, sea un dibujo, etcétera. Y bueno, eso va con otro fenómeno más allá de que es el tema de la IA, pero eso no hablaremos en otro capítulo tal vez, pero es el tema de que justamente ocupan, por ejemplo, no sé si han visto estos audios de Bad Bunny que le ponen una canción nueva y le ponen esa, nosotros nos da risa porque dices, ay no, pero mejor esta canción que la que canta, etcétera. Uno puede pensar lo que quiera, pero la cosa es que de repente uno dice, ¿cuál es el sentido ético de eso? O sea, al final del día le estás, no quitando el trabajo a cierto punto, sino que si ya nomás utilizas la voz de una persona para crear nuevo arte, ¿hasta qué punto eso es correcto? Eso de repente cómo afecta la carrera de una persona, porque uno puede decir, ¿cómo le va a afectar eso a Bad Bunny? Puede que no le importe, hasta le dé risa o se enoje, quién sabe. Pero cómo eso sí afecta a un pequeño artista que no tiene su carrera consolidada, que no es un hombre reconocido, por ejemplo. De hecho, hasta el propio Bad Bunny no le gustó nada y se enojó cuando utilizaron su voz para una canción. Y la gente se enojó porque Bad Bunny se enojó. Entonces tenemos que ver hacia dónde van nuestras opiniones y nuestras prioridades, porque quitarle el trabajo de esa manera, o sea, ahora cualquiera puede hacer una canción, ponerla con la voz de este artista, subirla y ya tiene un montón de visitas. O sea, no, así no es, hay que respetar al artista. Claro, es verdad. Últimamente también está el boom de revivir a las personas que ya no están con nosotros, a los artistas. El respeto a la memoria de la persona. A través de ella, ¿no? Y la gente apoya porque a mí me hubiera gustado estar en un concierto de Selena. Pero hay que tener un límite. Sí, hay que tener un límite. Porque algunas, por ejemplo, no sé si han visto el caso de Michael Jackson, yo me lo imagino para esta situación. Sé que, por ejemplo, hasta qué punto, bueno, eso va con otro tema legal y otro tema, otra cosa completamente distinta, pero ¿qué pasa si de repente el día siguiente, no sé, sacan una canción inédita de Michael Jackson con la voz de Michael Jackson, pero que él no quería sacar? Sabemos la clase de artista que él es súper estricto con respecto a su arte. Él cómo expresaba sus cosas era muy, muy, muy así. Si no sale, no sale y no salió. Entonces, de repente,
alguna canción que él la dejó en el olvido, que no la quería sacar porque no le terminó gustando y al final la saca la familia, la sacan las personas que están a cargo de eso, solamente con el hecho de precisamente pues ganar más dinero. Por ejemplo, es un cuestionamiento, no sé qué piensan. Ahí está la cosa, que como es algo que está bastante ligado a su autor, a su creador, el arte en sí, pues está ligado siempre a su forma de pensar. En el caso, por ejemplo, de Bad Bunny, que, bueno, no comparto su música, no le gustó el robo de su identidad, creo que es algo entendible porque a nadie le gustaría que le roben de las pocas cosas que sí son nuestras, o de las que sí directamente son más nuestras que cualquier otra cosa, que es nuestra identidad. O sea, no hay que ser redundantes porque literal, o sea, es lo único que nosotros posamos. Entonces, imagínate que alguien agarra tu voz y comienza a crear un sinfín de canciones de ellos. Obviamente te vas a sentir ofendida porque están usando algo que es tuyo. Y están incluso creando y ganando con ello. Entonces, bueno, siempre hay que respetar lo que en sí es la intención, respetar como persona, como valor de respeto el artista, lo que él desea. Y bueno, como fans a veces igual hay que reconocer que nosotros queremos más de ellos, incluso no respetando su deseo. O su propio legado, su memoria. Exacto, y de hecho no sé si vieron en internet un meme que decía, bueno, no creo que sea un meme, era algo más como frase desmotivadora 2027, tipo ponle, Okay. quiero que el arte, bueno, no, más bien quiero que la IA haga mis quehaceres para yo poder hacer arte, en lugar de que la IA haga mi arte para yo luego hacer mis quehaceres. O sea, necesitaríamos apuntar más a esa visión utópica, ese mundo ideal donde el arte es algo que se mantiene humano y más bien la IA nos ayuda a nosotros a tener ese tiempo para poder crear más, para que la IA se encargue de lo que es cotidiano, lo que es ya algo monótono, que es lavar los platos, fregar el piso, barrer, todo lo que es meramente, ya sabes, de una producción monótona, que es algo que se puede omitir, que puede hacer una máquina, y ya directamente el arte dejársela a la persona, al humano. Y deberíamos ir más como en esa línea. No darle el arte, entregarle a manos abiertas el arte a la IA, sino más bien todo lo que es la producción para que nosotros podamos tener más tiempo. O sea, imagínate en un futuro donde la IA se encargue de la mayoría de las cadenas de producción, la construcción de casas, las fábricas, la producción de casi todo a nivel mundial, y que nosotros tengamos tiempo para disfrutar al aire libre, para hacer 1.000.000 de cosas y dedicarnos únicamente a la exploración del alma, la exploración de esta pasión que tenemos dentro. Me encanta todo lo que hemos debatido y concluido el día de hoy. Y con eso quisiera pasar al tema de la conclusión, ¿verdad? El tema de que, pues yo considero que de todo lo que hemos debatido, hemos hablado aquí, el arte, como lo dice Johnny, tiene que seguir siendo humano, el pensamiento debe seguir siendo humano, las emociones son humanas, eso no lo puede replicar una máquina. Entonces, yo considero que al final del día es importante darles las tareas que tal vez no son las de a quién le gusta la plata, realmente no me gusta la plata. Así que de repente darles tareas más, digamos, mundanas desde tu punto, un poquito más mecánicas a una máquina, pero no quitarnos lo que nos hace humanos a nosotros, que es pensar, que es sentir, que es expresar. No sé ustedes qué opinan de eso. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es mejor ir hacia una visión de un futuro donde, por ejemplo, existan robots que nos ayuden con los quehaceres de la casa, que pensar en un futuro donde el arte sea totalmente frío, inexpresivo y ya no sea lo mismo. Yendo en contra de lo que ya establecimos al principio, que es el arte, ¿no? Que dijimos, es una expresión emocional. Claro, y por favor, si alguien sabe de la IA que hace los quehaceres, por favor me avisa, me urge. De repente, Heidi, Johnny, ¿quieren algo para concluir? Bueno, si tuviera que concluir desde mi parte, bueno, sería que en conclusión todo lo que hemos dicho va direccionado a esto, de que el arte tiene un origen humano y siempre va a ser condicionalmente humano, porque en sí es la expresión de una persona, la expresión de una identidad, de un mundo, a través de lo que él siente, de lo que él piensa,
de toda una concepción, una construcción, un constructo humano. Y la inteligencia artificial no es nada más que el intento de replicar la mente humana, el procesar todo el universo y filtrarlo a través de un criterio propio. Y el criterio propio es algo personal, o sea, una inteligencia artificial nunca va a poder tener aquello. Y más bien es un motor de búsqueda de lenguaje extenso. Lo que hace es únicamente navegar a través de toda la web y darte una respuesta o una imagen similar a lo que tú estás requiriendo. En sí, espero yo que sea así, que como la mayoría de los inventos sean en pro de la humanidad, en pro del desarrollo, y que más se direccione a que, como ya te comenté, tengamos mucho más tiempo para nosotros, mucho más tiempo para convivir como personas y ya no tengamos que dedicarnos a lo mundano, como en los tiempos de antes. Por ejemplo, antes todo era, antes de la electricidad, por ejemplo, por varias razones, algo que necesitaba de su tiempo, como la ropa, como el ir a caballo en carretera por días, acá en Manaví, en canoa, estar a veces, imagínate, meses Claro. para algo que ahora se puede hacer con un mensaje, Claro. algo que ahora puedes consultar con una inteligencia artificial y que te lo va a dar en segundos. Claro. Entonces, recontra que bueno, recontra que es súper productivo. La inteligencia artificial es algo que nos beneficia de gran manera, pero siempre hay que reconocer aquello que estamos descuidando, porque muchas veces en pro del desarrollo se cometen muchos pecados, se cometen muchas violentaciones. Por ejemplo, ya de por sí en África hay bastantes personas que trabajan con la inteligencia artificial, con estos centros de datos, que están siendo violentadas de cierta forma porque son explotadas y son remuneradas con muy poco dinero para lo que en sí es la IA. Exacto. Muy bien, chicos. Edith, ¿le quieres comentar algo? No, prácticamente es lo mismo, que el arte es una forma de expresión, de mostrar experiencias, sentimientos, y la inteligencia artificial no replica exactamente eso que queremos mostrar o que queremos hacer sentir a la persona que va a ver el arte en sí. Bueno, con esto, chicos, vamos a dejar por ahora el capítulo del día de hoy. Sé que tenemos mucho más que conversar, que sería genial seguir teniendo ejemplos, pero con esto por ahora vamos a cerrar nuestro capítulo del día de hoy y los vemos la próxima semana. Antes de acabar, Perdón. esta semana es muy especial porque ayer cumpleaños. Y nuestra querida Yanita. Oh, my God. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Yanita, que Dios te bendiga. Cumplo 23 Bendición. añotes, Dios mío. Añotes, dice. Añotes. Ay, no, muchísimas gracias, chicos. Realmente aprecio mucho que lo hayan recordado. Los quiero mucho. Y con esto, entonces, con este bonito mensaje, piensen, cuestionen, consuman arte, vengan a la Salamac, a la Trinchera. Apoyen. Apoyen a los pequeños artistas, sigan a su amigo de confianza, no lo dejen así, ay, sí, te voy a comprar un boleto y nunca le compran, cómprenle. Y con esto nos vemos la próxima semana, chicos. Bye.